Yo soy Alberto Torres Gutiérrez, para los que no me conocen, director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República. ¿Por qué vamos a hacer esta charla y este taller? Porque esta es una entidad muy particular. ¿Y qué tiene de particular? Que nunca fenece. ¿Qué tiene de particular? Que el plan de mejoramiento siempre es inefectivo. ¿Qué tiene de particular? Que la opinión contable siempre es negativa. Y tiene de particular que el concepto presupuestal siempre es negativo también. ¿Por qué le pasa eso a esta entidad? Eso lo intentaremos descubrir en el transcurso de esta charla. Pero antes de entrar a hablar de los hallazgos y del informe de auditoría, vamos a hablar de cosas que ustedes ya conocen, pero que yo voy a recordar un poquito. Porque si no, no vamos a entender lo que va a pasar de aquí en adelante. Cuando ustedes les están haciendo un proceso auditor, a ustedes les hablan de dos cosas fundamentales allí, que es la materialidad. Cuando ustedes les hablan de materialidad, les están hablando de dos puntos de referencia sobre los cuales los van a calificar. Tenemos el impacto en la muestra, la opinión contable, el concepto presupuestal y el fenecimiento. Ya miraremos exactamente cómo se calcula esa materialidad y qué impacto tiene dentro de sus procesos auditorios. ¿Qué es la materialidad? La materialidad no es más que un principio que comprende factores tanto cuantitativos como cualitativos y se refiere a la valoración de las omisiones o inexactitudes de partidas transaccionales o circunstancias que tienen relevancia individualmente o en su conjunto y su influencia en las decisiones tomadas por los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a definir un punto de referencia con el cual los vamos a calificar. ¿Qué es la materialidad o importancia relativa? Es un hecho o la información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones que llevan a cabo los usuarios, sobre la base de la información de un sujeto de control. Es un valor a partir del cual la inconsistencia, el conjunto de inconsistencias se considera significativo. La materialidad tiene dos características, una que es cuantitativa y la otra es cualitativa. La materialidad cuantitativa es objetiva, quiere decir que no hay que discutir porque ese simplemente es el valor. Y la materialidad cualitativa es subjetiva, eso quiere decir que depende del análisis del auditor y del ejercicio auditor, para que lo tengan en cuenta. Sigamos. La materialidad se calcula en tres partes. En planeación, para evaluar la naturaleza, el cronograma y el alcance de los procedimientos de auditoría. Es decir, la materialidad en planeación lo que le dice a ustedes qué le van a auditar. Y eso es lo que le define el plan de trabajo de la auditoría. Para los que han hecho auditoría o saben de auditoría, saben que lo primero que se hace en una auditoría es el plan de trabajo. El plan de trabajo se define en planeación y la materialidad de planeación define el plan de trabajo. ¿De dónde sale la materialidad de planeación? Pues de las pruebas de recorrido. Cuando un auditor se les acerca a ustedes, hacerles las entrevistas, hacerles los primeros talleres, las primeras preguntas, se les genera esta materialidad. Mala práctica de algunas entidades y de algunos funcionarios todavía, creer que con decir las cosas a medias o decir las cosas incompletas o no decir las cosas logran mucho. Y resulta que cuando el auditor se les acerca a hacerle las pruebas de recorrido y detecta que ustedes están diciendo las cosas incompletas o no las están diciendo, eso es lo que les van a auditar. ¿Sí? Entonces, la teoría de no diga lo que tenga que decir o diga muy poquito, a veces no funciona. Generalmente cuando dicen muy poquito es cuando les hacen la auditoría en esa parte. ¿Sí? Lo que no está, no está. Lo que no existe, no existe. Y por mucho que intenten ocultar que no está, pues el auditor se va a dar cuenta que no está. En ejecución, una vez determinada la materialidad de planeación, se define el plan de trabajo. El plan de trabajo determina la muestra y la muestra determina en dónde es que los van a mirar.
¿Dónde los miran? ¿Dónde los analizan? ¿Dónde los califican? En ejecución. ¿Qué es? Para la evaluación de la evidencia obtenida y formular conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Ya definido el plan, ya definido el punto de referencia, a partir de ese punto de referencia cualquier cosa se les va a volver material. Ya miraremos qué es materialidad y qué no es materialidad. ¿Cuándo se les vuelve material algo? Todas las pruebas que les encuentren, todas las pruebas, todas las evidencias deben ser evaluadas y deben ser calificadas y deben ser pesadas. Eso les va a dar el impacto dentro de su ejercicio auditor. Finalmente, ¿qué se hace? Se elabora un informe. Y la materialidad se vuelve a evaluar en el informe para poder determinar efectivamente la opinión que se les va a generar. No tener muchos hallazgos les va a dar una opinión contraria o negativa. No tener poquitos hallazgos les asegura una opinión limpia o favorable. ¿De qué depende? De la materialidad. Siga. En auditorías de cumplimiento, bueno, para los que no saben, hay 3 tipos de auditoría: auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditorías de desempeño. Las auditorías financieras están orientadas exclusivamente, o su nuez es el proceso financiero y proceso contable. En las auditorías de cumplimiento lo que nosotros buscamos es verificar el cumplimiento de una norma, de un principio, de una ley, de un ítem. Eso es lo que estamos buscando en una auditoría de cumplimiento. Mientras que en las auditorías de desempeño lo que nosotros vamos a buscar es el impacto que tiene el ejercicio de la gestión de una entidad. ¿Sí? En una auditoría financiera les irán a mirar el balance general, el estado final, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de situación financiera, ingresos, gastos, todo lo que saben los contadores. En una auditoría de cumplimiento les definen una norma o un principio o un criterio. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el proceso de interventoría en una auditoría de cumplimiento. En una auditoría de desempeño lo que nosotros miramos es qué están haciendo ustedes, cómo lo están haciendo y cómo está impactando a la entidad. Una auditoría de desempeño a alimentación. Yo puedo hacer una auditoría de desempeño al proceso de alimentación de esta entidad, ¿cierto? Entonces la auditoría de desempeño no se va a dedicar a mirar cuánta plata gastan en alimentación, porque el problema no es la plata, ni la calidad de los alimentos, porque esa no es el problema, es cómo está impactando la alimentación en la salud de los PPLs. En una auditoría de desempeño, si yo estuviera haciendo una auditoría de desempeño a la política de reducción de consumo de tabaco, a mí no me interesa saber cuánta plata se gastaron en las políticas, ni cuánta plata se gastaron en la promoción para disminuir el consumo de tabaco. A mí lo que me interesa saber es cuánto se consumía hoy y cuánto se dejó de consumir después de que se aplicó la política. ¿Qué quiere decir? Impacto. Auditorías de desempeño. Las auditorías financieras generan hallazgos, las auditorías de cumplimiento generan hallazgos, las auditorías de desempeño generan recomendaciones. Las auditorías de desempeño se hacen en conjunto con la entidad, entonces uno se reúne con la entidad, trabaja con la entidad y encuentra las cosas, y entre los dos tenemos que llegar a un acuerdo de esos, si eso es cierto o no es cierto. Las auditorías de desempeño financieras simplemente se recauda la información, todo el material probatorio, y se generan las informaciones que se tienen que generar y se les comunican los hallazgos, si es que hay. Para poder determinar una materialidad, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces lo que nos dice la guía y lo que nos dicen las normas es las expectativas de los ciudadanos sobre algún tema específico, ¿sí? O sea, uno no va a auditar porque simplemente hay que ir a auditar, sino porque hay que ir a buscar qué es lo que busca la ciudadanía o el usuario de ustedes.
La naturaleza, gravedad o impacto del incumplimiento. ¿Qué es más grave, un hallazgo de 1.000 pesos o un hallazgo de 100.000 pesos? No se sabe hasta que no sepamos de qué es el hallazgo. Porque si el hallazgo de 100.000 pesos es porque dejaron de echarle gasolina a los carros, pero si el hallazgo de 1.000 pesos es porque no hubo para un medicamento y se les murió un paciente, ¿cuál es más grave? Conclusión, depende de lo que les encuentre. La importancia o expectativas concedidas por los usuarios a la información. ¿Será que hay gente a la que le importa saber cuántos son los activos de USPEC? O más bien los interesa saber es cuánta plata se están gastando en alimentación para los PP. Depende a quién vaya orientada la información, ¿cierto? Porque aquí los contadores deben estarse revolcando y diciendo, ¿cómo así que no es importante los activos? Pues por supuesto que sí son activos, depende para quién sea. Depende para quién los vaya a mirar. Y las circunstancias bajo las cuales se desarrollan los hechos. ¿Sí? ¿Cuáles son las circunstancias? Pues es que como allá nunca pasa nada y precisamente ese día pasó. Pero es que la persona se fue de vacaciones, no hubo quien lo reemplazara. No hicimos gestiones para que alguien asumiera la labor mientras él estaba de vacaciones y pasó todo lo que tenía que pasar o lo que no tenía que pasar. Circunstancias. Entonces aquí ya estamos hablando de cosas. Hechos y circunstancias. Naturalezas y gravedades e impactos. Todo eso se evalúa dentro de los procesos y ejercicios auditores. Sigamos. En una auditoría de cumplimiento hablamos de estas características. En una auditoría financiera ustedes van a encontrar dos cosas y ya miraremos frente a esto. Fuentes de criterio y criterios. Las fuentes de criterio son las normas, las leyes que se deben aplicar. Y el criterio es ese elemento atómico que es lo que usted tiene que cumplir. Fuente de criterio, la ley 80. Criterio, artículo 5. Fuente de criterio, ley 80. Criterio, literal J del numeral 4 del artículo 10. Fuentes de criterio y criterio. Eso es lo que les determina a ustedes el deber ser. Y ya lo miraré. El deber ser es lo que nos orienta a nosotros como funcionarios públicos en nuestro actor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso está en las normas y en los principios. En las auditorías de cumplimiento se llaman autoridades. En una auditoría financiera se llama fuente de criterio. En una auditoría de cumplimiento se llama autoridad. Al final del día es la misma cosa, cambian de nombre. ¿Por qué cambian de nombre? Porque así son las normas internacionales y no me preguntan a mí por qué. Seguramente fueron dos los que diseñaron, entonces uno dijo para esta es fuente de criterio y para esta es autoridad, pero es la misma cosa. ¿Listo? Actividades o operaciones apartadas de los límites autorizados. ¿Qué quiere decir eso? Para los señores abogados, entonces, extralimitación, ¿cierto? Hacer cosas que no están permitidas o superar los límites que están autorizados. No se les olvide que los funcionarios públicos, los empleados públicos, los servidores públicos, los que trabajamos en el gobierno, tenemos límites de ejecución y de gestión. ¿Sí? No somos libres ni autónomos en lo que hacemos, solamente lo que nos permite la norma y la ley. Cálculos realizados de manera incorrecta, no pegados a los parámetros adecuados. ¿Sí? Entonces, en lugar de aplicar un descuento del 1%, aplicaron un descuento del 150%. ¿Y por qué? Es que ese día le metí la coma, no la metí después del 1, sino que la metí después del 0. Entonces le puse 150% de descuento. ¿Por qué? Nadie sabe.
Excepciones permitidas y documentación requerida. Excepciones permitidas, el siempre, pero, haga esto, sin embargo, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y todo eso se tiene en cuenta dentro del ejercicio auditor. ¿Qué es la materialidad cuantitativa? Cuando hablamos de materialidad cuantitativa estamos hablando de números, de valores. Si yo estoy auditando estados financieros, defino la materialidad cuantitativa en términos de valores de alguna base. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos. Y defino un límite, esa es materialidad cuantitativa. Pero si yo estoy haciendo una auditoría sobre el proceso de alimentación, puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo sobre el valor de los contratos, sobre el número de contratos, sobre el número de raciones, sobre el número de quejas. Depende de lo que yo esté auditando. Se entiende como el hecho o conjunto de hechos que por su cuantía o cuantías o cantidad indican la importancia de un hallazgo. Esta es una materialidad objetiva. Conclusión: si el equipo auditor define que la materialidad cuantitativa son 5 pesos, ahí no hay nada que discutir. Todo lo que supere 5 pesos, supera. ¿Sí? Que la materialidad cualitativa son 50.000 millones de pesos. Todo lo que supere 50.000 millones de pesos es material. Pero es que son 50.000 millones más un peso. ¿Superó? ¿Qué hacemos? Superó. Objetivo, ahí no hay nada que discutir. Ahora, para poderla determinar, ¿qué necesitamos? Se requiere conocer el monto de recursos públicos comprometidos. Con ese monto de recursos públicos yo calculo una base sobre la cual decido la importancia relativa, y una vez se decide la base para el cálculo de la materialidad cuantitativa, se determina y se deja establecida. Si yo estoy haciendo una auditoría financiera y yo fuera contador y me dicen qué base utiliza, ¿cuál base debería utilizar? Dentro del estado financiero, dentro del balance, ¿qué es lo que más representa a una entidad? Los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos. Depende de la entidad. ¿Sí? En una entidad que produce casas, ¿cuál debería ser la base para la materialidad? Los inventarios, porque produce casas, ¿no? Pero ¿cuáles inventarios? Los que están en tránsito, los terminados. Eso lo define el negocio. Si es una entidad financiera, ¿qué base debería yo utilizar? Los pasivos. Los pasivos. ¿Por qué los pasivos? Pues porque ahí están todos los depósitos de las personas. Dicen los contadores, los que saben de contabilidad, ¿no? La materialidad cualitativa dice aquí: si las incorrecciones o incumplimientos no son cuantitativamente materiales, quiere decir que no impactan. ¿En qué no impactan? En las decisiones que toma la administración, y no impactan en el concepto o la opinión que tiene la comunidad. Pueden tener un peso significativo en la materia auditada. Todo lo que ellos nos están diciendo es: tenga en cuenta algunos de estos factores. Y cuando yo digo ellos, quiero decir los que definieron las guías de auditoría. ¿Cómo se están otorgando los subsidios, los beneficios? ¿Se están desconociendo los criterios previamente establecidos? ¿A dónde están llegando los subsidios? ¿A dónde están llegando los beneficios? En el caso de USPEC o de INPEC, ¿a alguien se les está quedando sin servicio de salud? ¿A alguien se les está quedando sin alimentación?
A alguien se le está quedando sin bañarse porque la cárcel no tiene, o el establecimiento de reclusión no tiene agua. Los criterios de asignación, los gastos realizados por fuera de los límites y la destinación prevista, gastos con destinación específica, ¿cierto? En el caso de Sistema General de Participaciones, en donde le dice, esto es para agua potable y saneamiento básico, y terminan en carreteras, o terminan en la fiesta del pueblo. Pagos insuficientes e inoportunos a beneficiarios, que el señor proveedor entregó la factura hoy y ya pasaron 24 meses y todavía le están diciendo traiga su certificado de representación legal. Eso no pasa aquí, pero hay entidades en donde pasa. ¿Ah? Que el señor proveedor dice, mire, yo ya entregué la alimentación, acabé el contrato hace 8 meses y todavía no me han pagado ni siquiera el primer mes de la prestación del servicio. Afectación del proveedor, de los beneficiarios. Fallas en la prestación del servicio por inobservancia de obligaciones de inspección, control, vigilancia, ¿cierto? Usted nunca se dio cuenta que el proveedor se le voló. Usted nunca se dio cuenta que la obra está abandonada ya hace 8 meses. ¿Y el señor supervisor dónde estaba? Pues que tengo 45.000 contratos que vigilar. ¿Y el señor interventor dónde estaba? Pues volado con el contratista. Los dos se volaron. ¿Y el supervisor qué hizo? Y el supervisor sí, intentando llamarlos por el teléfono. Supervisión, control, vigilancia. ¿Quién lo tiene que hacer? Control interno. ¿Quién lo tiene que hacer? El señor director. ¿Quién lo tiene que hacer? El señor subdirector. ¿Quién lo tiene que hacer? El señor director de oficina. ¿Quién lo tiene que hacer? El funcionario. Todos tienen que hacer su trabajo. Todos, absolutamente todos tienen que hacer su trabajo. Afectación de ingresos o gastos gubernamentales por inconsistencias en liquidación, fiscalización, bueno, lo de siempre, ¿cierto? ¿Por qué no recuperó los recursos? Ah, es que yo di un anticipo y se tenía que amortizar durante los primeros 4 meses de ejecución del contrato. Ya llevamos 18 meses de ejecución y no han amortizado ni el primer mes de anticipo. Recursos fiscales canalizados a fines distintos a los previamente autorizados. Recursos para, ¿qué les digo yo? Los recursos para salud, que no se van para la prestación de salud, sino para hacer centros vacacionales. Recursos administrados por terceros o particulares sin adecuado control y seguimiento. Yo dejé la plata allí en la fiducia. ¿Cuánto hace que está esa plata en la fiducia? 8 años. ¿Y la obra? Ah, no, es que sí hay que esperar a ver cuándo la hacemos. Pero ¿cómo así la plata? ¿Se robaron la plata? No, ya está guardada. No, pues que la plata no era para que la guardara, la plata era para que hiciera el edificio. ¿Para qué la guarda? Reconocimiento de operaciones inexistentes o duplicadas, ¿no? Que el señor tenía que entregar 150.000 raciones de alimento, entregó 80.000, sin embargo yo le pagué las 150.000. Operaciones inexistentes. Ah, que con
contablemente, hermano, es que contablemente hay que ajustar esa cuenta. ¿Por qué? Porque hace 15 años alguien la embarró y esa cuenta está macheteada. Invéntese ahí un soporte, haga una vainita ahí y con eso hacemos el registro contable y ajustamos lo que se tiraron hace 15 años. ¿No? Operaciones inexistentes. Eso no pasa aquí, pasa en otros países. Entonces no me preocupen por eso. En otras entidades, sí. Materialidad o importancia relativa. Entonces dice la norma ISAI, la 1320. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional. O sea, el que los audita sabe de qué está hablando. Y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. Por eso es que en las auditorías financieras siempre hay un contador. Y no es que los demás no sepan contabilidad, es que los que hacen los estados financieros son los contadores. Y los que dan fe son los contadores. Por lo menos aquí en Colombia. ¿Sí? La materialidad es un principio que está presente en cualquier tratado o pronunciamiento profesional sobre contabilidad o auditoría. Ahora, ya el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad señala en las normas internacionales de contabilidad, en la número 1, que las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. ¿Qué significa esto? Al señor presidente, al señor gerente, al señor director le muestran un estado financiero en donde le dicen: es que en las cuentas bancarias tengo un montón de plata. El señor se pone contento y dice: alabado sea el Señor, el recorte no fue tan duro, ahí pusieron la plata, y empieza a gastar. Pero eso sí pasa en esta entidad, 104.000. Sí, y empieza a gastar. ¿Por qué? Eso quiere decir que el estado financiero indujo al ejecutor a un error. ¿Por qué? Por un mal registro. Es que la importancia de los estados financieros no es simplemente para decir yo tengo en activos 3 pesos, es para decir de verdad cuántos activos tiene, para saber cuánto vale su entidad. Al paso que en las NIAs, normas internacionales de auditoría, la 320, se establece que las incorrecciones, incluidas las omisiones, se considerarán materiales si individualmente o de forma agregada cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Lo mismo. Yo sé que estoy pasando muy rápido porque todo esto ya lo saben de memoria, entonces no hay problema. Para fines de aplicación de lo requerido en las ISAI 1320, no basta con un cálculo cuantitativo como único criterio, ¿sí? O sea, el mero valor no determina la materialidad o la afectación de sus estados financieros. Dice aquí que se tiene que determinación de la materia propia existen y deberán tenerse en cuenta factores cualitativos, o sea, calidad del proceso. Alguien puede decir: a mí me definieron una materialidad cuantitativa de 30.000 millones de pesos, el hallazgo más grande es de 100 millones de pesos, no pasa nada, porque 100 millones frente a 30.000 millones ni quita ni pone. Eso es lo de las empanadas de la semana. Pero si el hallazgo más grande es de 100 millones, pero le generaron 1.500 hallazgos, significa que el proceso contable en términos de calidad es desastroso. Cantidad y calidad. La cantidad no se discute,
la calidad se analiza y se discute, si es que hay que hacerlo, ¿no? Esa es la diferencia. Un ejemplo, por el impacto en la legislación, las expectativas de los usuarios, el entorno deficiente de control, la alta rotación de personal, estimaciones contables sin políticas definidas y aprobadas por la administración del sujeto de control, entre otras. ¿Por qué la alta rotación de personal? Porque el que llevaba 3 meses entrenándose, que ya medio sabía algo, se fue. La rotación por se no es mala, al contrario, hay que hacerla. Pero los planes de rotación deben estar fríamente calculados, ¿no? Porque el que llega debe saber y el que se va tiene que estar en capacidad de entrenar al que llega. Aquí estamos hablando de alta rotación, ¿no? De esas entidades en donde la gente cambia continuamente. ¿Por qué? Por muchas cosas. Se ganan concursos, se van, se les acaban las provisionalidades, no se las renuevan. Cosas de ese tipo. Para efectos de la auditoría deben determinar los siguientes tipos de materialidad. La materialidad de planeación, la norma ISAI 1320 dice que requiere que el auditor obtenga una materialidad de planeación y para ello se debe estimar preliminarmente un importe que considerará material con el propósito de hacerse una idea de la opinión. Si uno es una persona que atiende la auditoría y entiende el proceso, sabe qué le van a auditar. Difícilmente uno como auditado se lleva una sorpresa con los equipos de auditoría, a no ser que lleguen de sorpresa y lo auditen de sorpresa. De otra forma no. Si a mí se me sentó el primer día y me preguntó, déjeme ver las conciliaciones bancarias, yo le entregué la información y volvió al siguiente día a preguntarme, tengo más preguntas sobre conciliaciones bancarias, ¿qué tiene que irse preparando usted? Para que le auditen las conciliaciones bancarias, porque algo está pasando allá. Conclusión, mire qué está pasando antes de que se lo auditen, no para que oculte, sino para que sepa qué responder. Y no salgan con que, ay, ¿por qué me preguntaron eso? Pues porque le hicieron 3 entrevistas y usted no supo contestar, ¿qué hacemos? Ojo, yo no debería estarles diciendo esto, ¿no? Espero que nadie me esté grabando. Entonces, es decir, la materialidad cuantitativa es el parámetro que indicará que todas aquellas incorrecciones materiales y o limitaciones identificadas que acumuladas sean iguales o mayores a lo definido en la materialidad afectarán la opinión de los estados financieros. Cuando ustedes analicen los planes de trabajo van a encontrar que se define una materialidad. Se define un límite para aceptar errores, o sea, lo que se llama el error tolerable, y un límite para acumular diferencias. Entonces a ustedes les dicen, hay una materialidad de 5.000 millones de pesos, pero si no hay ningún hallazgo que supere los 5.000 millones de pesos, la norma le permite a usted acumular los hallazgos menores de 5.000 millones de pesos hasta lograr los 5.000 millones de pesos. Y cada vez que llega a 5.000 millones de pesos se le vuelve material y vuelve a acumular. Y cuando vuelve a llegar a 5.000 millones se le vuelve material y vuelve a acumular. ¿Qué significa que se le vuelva material? Que les castiga la opinión. Ustedes, los contadores, empiezan con una opinión sin salvedades, una opinión limpia. En la medida que se les va volviendo material, empieza a generarle salvedades. Y en la medida en que se les vuelve material, se les vuelve negativa. Y en la medida en que se les vuelve material, puede llegarles hasta una abstención de opinión. O sea, la importancia de la materialidad es porque es la que les califica la opinión y las que les genera la opinión.
Error, bueno, sigamos. La materialidad cualitativa, que es la más compleja, la más difícil y la más estricta. Porque la materialidad cualitativa dice, voy a dar un ejemplo, si hay 3 hallazgos, eso ya se les volvió material. ¿De cuánto? De lo que sea. Si son 3 hallazgos, se les volvió material. O un hallazgo se les vuelve material. ¿De qué depende? Del auditor. Ahora, si les dejan un solo hallazgo, significa que están esperando que esta entidad no tenga hallazgos. Es una entidad altamente confiable y con bajo riesgo. Relacionada con clasificación, revelación o presentación, y las otras con circunstancias. Esos son los 2 tipos de materialidad cualitativa que hay. Juicio profesional. ¿Sí? ¿Qué determina? ¿Cómo se calcula la materialidad? Porque aquí hemos hablado de materialidades, de base, un montón de cosas aquí. La materialidad es un porcentaje que se le aplica a la base que se defina. Y ese porcentaje depende de varias cosas. Resultados de auditorías anteriores, fenecimientos de auditorías anteriores, opiniones contables de auditorías anteriores, conceptos presupuestales de auditorías anteriores, conceptos sobre control interno financiero de auditorías anteriores, conceptos sobre planes de mejoramiento de auditorías anteriores, denuncias, insumos, procesos de responsabilidad fiscal, procesos penales, número de hallazgos, calidad de los hallazgos. Entre más riesgosa sea la entidad, más estricta es la materialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más problemas tenga la entidad, más duro los van a calificar. Cualquiera puede decir, pero si estamos en la inmunda y nos van a dar más duro, sí, así es. Las entidades bajamente riesgosas tienen materialidades grandes. Las entidades altamente riesgosas tienen materialidades bajitas. ¿Por qué materialidades bajitas? Porque eso hace que todos los hallazgos se les vayan a volver materiales. Pero ¿cómo van a hacer para que esto no les siga pasando? Pues dejar de tener hallazgos. Pero para dejar de tener hallazgos hay que hacer unas cosas. ¿Queda algo o no? Ok. Pero para dejar de tener hallazgos hay que tener varias cosas. Hacer un buen plan de mejoramiento. Y los planes de mejoramiento necesitan que ustedes ataquen el hallazgo. Pero para poder atacar un hallazgo ustedes tienen 3 elementos: la mejora, la acción de mejora y la acción preventiva. Hemos hablado del deber ser, y el deber ser es lo que yo tengo que hacer. Pero no hemos hablado del ser, que es lo que estoy haciendo. Un hallazgo no es más que la brecha entre el deber ser y el ser. ¿Qué tanto se separa lo que ustedes hacen con lo que tienen que hacer? Ese es el hallazgo. Una mejora es una acción que ustedes introducen al proceso y por un solo instante de la vida, un solo instante del tiempo, logran que el deber ser sea igual al ser. Pero es un solo momento. Eso no es permanente. Para que sea permanente ustedes tienen que hacer una acción de mejora. Las acciones de mejora tienen permanencia en el tiempo, porque tienen que ajustar todo lo que no están haciendo de acuerdo a la norma o al principio. Y la acción preventiva
ustedes la establecen para evitar, no que eso les vuelva a pasar, sino para evitar que cosas futuras aparezcan. Características. La mejora es única, atómica y por una sola vez. La acción de mejora tiene vida en el tiempo y tiene que tener varias características. Tiempo, o sea, ustedes tienen que definir el tiempo de una acción de mejora. Metas intermedias, cómo la van a hacer, indicadores, recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. Una acción de mejora que no tenga fin no es una acción de mejora. Una acción de mejora que lleva 8 años simplemente es algo escrito para no servir. Porque si ustedes se van a demorar 8 años arreglando lo que les está fallando, no están arreglando nada. Pero una acción de mejora necesita metas intermedias. ¿Por qué? Porque necesitan evaluarla, necesitan controlarla y necesitan modificarla. Pero si ustedes necesitan controlarla, modificarla, necesitan establecer una cosa fundamental dentro del proceso: esquemas de seguimiento, esquemas de evaluación y esquemas de modificación. Y apague el celular, compañero. ¿Dónde es que trabaja usted? En la Contraloría. Esquemas de monitoreo, mejoramiento, modificación. Lo que no se controla no llega a ninguna parte. Si ustedes establecen una acción de mejora sin haber hecho el costeo, sin haber hecho asignación de recursos, significa que están haciendo una cosa inútil. Una acción de mejora, o un hallazgo, mejor dicho, puede ser subsanado con una acción de mejora, con 2 acciones de mejora, con 500 acciones de mejora. Hagan todas las que tengan que hacer, pero háganlas para que las puedan cumplir, ¿cierto? Nah. Yo tengo problema con la alimentación, acción de mejora, contratar más gente. ¿Y la plata? Toca pedirla. ¿Cuál es la acción de mejora es esa? ¿Qué acción de mejora es esa? Listo, plantéenla. Pero entonces no pongan como meta intermedia implementarla en 3 meses, porque ustedes saben que los recursos se van a tener en 8 meses o en 1 año. Entonces planteen metas intermedias de tal forma que ustedes puedan decir: si no tengo toda la plata hoy, por lo menos puedo hacer algo hoy para mejorar la cosa, mientras en 8 meses tengo la plata. ¿No? Acción de mejora. Resulta que los señores supervisores están dejando sin hacer los informes de supervisión. Acción de mejora. Mándenle una carta a todo el mundo. ¿Y para qué? Para decirles que cumplan lo que tienen que hacer, que para eso les paga. ¿Qué acción de mejora es esa? ¿Para qué sirve eso? Porque usted lo que tiene que garantizar no es que la gente haga las cosas, usted lo que tiene es que garantizar que de verdad se hagan, ¿cierto? Pero ¿cómo lo van a hacer? Recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos. Cosas alcanzables, cosas logrables, cosas medibles.
lo que ustedes ven que efectivamente es imposible de lograr, no lo pongan porque no lo van a lograr. Y si no lo van a lograr, llega la Contraloría y les dice, usted no hizo eso que dijo que iba a hacer. Y les genera un plan de mejoramiento inefectivo. Yo ya voy a hablar dos cosas, antes de seguir con plan de acciones de mejora y acciones preventivas, dos cosas chiquiticas que ustedes saben de memoria, pero que yo les voy a recordar un poco. Los planes de mejoramiento se evalúan con dos criterios, uno que es objetivo y otro que es subjetivo. El criterio objetivo dice, si usted cerró más del 80% de las acciones que tenía dentro de su plan de mejoramiento, ese plan es efectivo. Eso dice el criterio. Conclusión, a usted los miran y van y dicen, ¿cuántas han cerrado? Dicen, cerré más del 80%. Inicialmente cumple. ¿Bien? El criterio subjetivo lo que dice es, si los hallazgos se les repiten para acciones que ustedes ya cerraron, ese plan es inefectivo. Porque simplemente cerraron cosas que no sirvieron para nada o las plantearon sabiendo que no iban a hacer nada. Si se les repiten los hallazgos, el plan es inefectivo. Con una consecuencia que tiene esto. Los planes inefectivos ¿será que sería? Los planes inefectivos pueden generar una cosa que se llama un proceso administrativo sancionatorio fiscal. Un proceso administrativo sancionatorio fiscal, para los que son nuevos, y ahorita que les hagan la inducción, yo me imagino que les explicarán eso, es la forma como la Contraloría sanciona a los funcionarios públicos. Y ya no es solamente para el señor presidente, para el señor gerente, puede ser cualquier funcionario público, que va desde un llamado de atención hasta la separación del cargo. Y en el intermedio todo lo que puedan, multas o separación del cargo por 2-3 meses mientras se les hace la investigación, por planes de mejoramiento inefectivos. Esa es una de las consecuencias que tiene cuando usted les dice su plan de mejoramiento es inefectivo. Si los planes de mejoramiento les están dando inefectivos es porque algo está fallando dentro de su ciclo. O no controlan, o no evalúan, o no modifican. Dentro de los procesos, yo no los conozco, ya que estoy hablando de pura ignorancia, dentro de los procesos que ustedes tienen de la entidad, debe estar establecido el ciclo de evaluación de las acciones de mejora y de los planes de mejora. Quien debe hacer la primera evaluación de efectividad del plan de mejoramiento es la entidad. ¿Sí? A quien le toque. Control interno, planeación, no sé, como lo tengan ustedes definido allá. Si tienen que modificarlas, pues modifíquenlas. Pero aquí también, como esto es una cosa subjetiva y de análisis, hay otras entidades en otros países que lo que dicen es, va a venir la Contraloría, prorrogue todas las acciones de mejora, las que se me iban a vencer ahorita en noviembre, páselas para octubre del año entrante, ¿no? Y ya, pues como se están ejecutando, no me pueden decir que sean inefectivas, pero no cuentan con la astucia de los señores auditores en donde dicen prorrogaron el 80% del plan, prorrogaron el 90% del plan. Conclusión, plan inefectivo. ¿Que prorroguen una? Sí. ¿Que prorroguen dos? Sí. Además, prorroguen las 80.
desde que tengan argumentos técnicos, jurídicos y financieros para poder demostrar por qué se tenían que aplazar las 80. Eso no es nuevo, ni es raro, ni es ilegal. Lo que pasa es que los auditores detectan ese tipo de cosas. ¿Por qué? No me pregunten nada. Y ellos van y buscan eso allá. Ustedes ya leyeron ustedes ya leyeron el informe de auditoría, ya saben cómo les fue esta vez. Ya todos lo tienen, ya todos lo concientizaron, ya todos lo leyeron, ya todos los que están aquí saben cuáles son los hallazgos que les tocan, ya saben cuál es la responsabilidad de cada uno de ustedes dentro de los 109 hallazgos que se generaron. Porque el informe se les entregó hace 20 días, 15 días. Eso quiere decir que ustedes ya hace 15 días que están leyendo el informe de auditoría. ¿Por qué? Porque tienen 20 días para hacer acciones de mejora. ¿Y por qué esta charla hoy? Pues porque como ya conocen los hallazgos, ya conocen sus debilidades, vamos a poder hablar tranquilamente sobre esos hallazgos hoy. ¿Cierto? Eso quiere decir que si yo fuera un profesor de esos malos montadores que le pregunta al compañero dónde trabaja, podía preguntarle a cualquiera de ustedes el hallazgo que le asignaron a usted para analizar, ¿qué opina? Todos podrían decir cuál. ¿Cierto? Porque es que el plan de mejoramiento no es de control interno, no es del señor director, es de la entidad. Porque si ustedes ven el informe de auditoría, en ninguna parte dice y el señor director Ludwig no cumplió, no, allá dice es USPEC.